Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de análisis sobre los temas claves de la agenda mexicana, la agenda del emprendedor de Aztele.tv y también del canal 169 de la cadena H de Total Play. Le saluda Raúl Fraga. Bienvenido, Pepe Sobrevilla. Sí, buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Un saludo al auditorio. Y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir en nuestro espacio a el economista Fausto Cantú Peña, un hombre con un conocimiento directo de cómo se manejan las estructuras de la producción agropecuaria en México, en América Latina y en el contexto global. Fausto Cantú Peña tiene una muy larga y reconocida trayectoria que él mismo nos va a referir. Bienvenido, Fausto Cantú Peña. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias por estar aquí. Y te preguntamos cuáles son los puntos más destacados que quieres compartir, sobre todo con quienes nos siguen entre las comunidades digitales, las nuevas generaciones que en el mundo están atentas de lo que pasa en México. Terminó en Abiyán, Costa de Marfil, la reunión del Consejo Internacional del Café, que se celebra 2 veces por año. Acaba de terminar. Acaba de terminar. Cierto. En un contexto que representa una gran oportunidad para quien las sepa aprovechar. Cierto. Un déficit de 50 millones de sacos de 60 kilogramos por año que van a hacer falta, merced al abandono de la producción a nivel global y también por el cambio climático y sus efectos y por el abandono de las plantaciones debido a las crisis de precios que atentan contra la producción del café. México, eso hablaría de que la producción cafetalera en el mundo entró en declive y está en una crisis. Frente al consumo. El consumo crece a un ritmo superior a la producción. Sí. Y la producción misma pues sufre, entre otras razones, por el llamado cambio climático, por los efectos adversos del cambio climático. Y porque las crisis de precios y la concentración de dominio por parte de las grandes transnacionales inhibe a los productores de invertir. Este es un buen tema para la agenda del emprendedor. ¿De qué manera? ¿Verdad? Cierto. Seguro. Entonces es una ventana de oportunidad que existe, solo si se sabe aprovechar. Entonces acaba la reunión esta. Nosotros, sí. Yo no pude ir, generalmente voy, yo fui presidente de la Organización Internacional del Café. Cierto. No pude ir ahora porque tengo un problema de visión y tengo que atender. Pero recientemente estuve en Milán, sí, en la Feria Mundial, y bueno, se ratifica lo que ahí se planteó. ¿Qué pasa en México? ¿Qué es lo que nos interesa? En México, que fuimos líderes en la actividad cafetalera, creadores de la Organización Internacional del Café, en el año 2000, que teníamos una producción de cerca de 6,5 millones de sacos de 60 kilogramos, caímos a casi 3 millones, incluyendo el contrabando de Centroamérica que llega. Pronunciada caída. Pronunciada caída. El crecimiento de nuestro mercado interno, que lo hay, está siendo abastecido con café de importación, y tanto legal como ilegal, contrabando, vil contrabando. Esta oportunidad pues, se está desaprovechando. Y si la unamos a lo que va a representar el déficit a nivel mundial, pues teniendo un horizonte prometedor de las 30 millones de hectáreas que son susceptibles, que es el horizonte agrícola de México, vamos a pensar que 1,5 millones de hectáreas que solo sirven para producir café no se están aprovechando como debieran aprovecharse. Y la oportunidad de empleo que genera, tampoco. Y lo que significa el café de sombra, cuidando la selva, en paliar los efectos del cambio climático, tampoco. Suele decirse, Fausto Cantú Peña, que el petróleo, como oro negro, sustentó la economía de México durante varios años. También se ha dicho que el turismo es la gran fuente de divisas alternativas ante la situación crítica del mundo petrolero, del mercado petrolero. ¿El café qué impacto o qué peso real ha tenido
en la economía mexicana de las últimas décadas? El café fue el segundo producto de exportación de México. Después del petróleo, el café. ¿Hasta qué años? Hasta el año 2000. Bien. Hasta el año 2000 tenía un gran significado en la economía. Y más que ya a nivel de toda la nación, dado que crecen otras actividades, el café en ciertas regiones, vamos a hablar de 411 municipios, 15 entidades de la República, 64 regiones de Mesoamérica, fundamentalmente indígenas, pues es la fuente de vida y empleo. Sí, es algo mucho más que una bebida. Tiene implicaciones geopolítico-económicas, tiene implicaciones ambientales, tiene implicaciones antropológicas y por lo tanto es asunto de diplomacia internacional. Y es un asunto también del orden sociológico trascendental. Donde hubo crisis del café, hubo desorden. Vaya, interesante panorama que nos presenta. Y violencia. Sí. Ahora, es un valladar, es un muro de contención a los cultivos ilícitos. Sí. Estoy hablando de la amapola y la marihuana, particularmente en el área del Pacífico. Sí. El café es un producto tropical y convive con otro tipo de productos, en lo que se llama el policultivo de especies no competitivas en los mismos ecosistemas. Cierto. Es una oportunidad que no se ha sabido aprovechar cabalmente. Y por lo mismo nosotros estamos en esa línea de lucha proactiva, de lucha productiva, que no vamos a abandonar. Porque si ya fuimos potencia y pudiéramos serlo todavía más, imagínense. Pongo siempre el caso de Vietnam. Yo estuve en Vietnam recién la devastación. La gente naranja, el Napalm, liquidó aquello. Y sin embargo, Vietnam se recuperó a base de caficultura. Y es ahora el segundo productor del mundo, después de esa devastación. De ahí llegan muchos cafés también, ¿verdad, Fausto? Sí, hay importación de allá, pues es el segundo productor, es Brasil y luego Vietnam. Indonesia, Colombia, ni hablar. ¿Cuáles han sido los lastres que han impedido el desarrollo de la cafeticultura aquí en México? Hemos platicado muchas veces de que ha sido desde la roya hasta las transnacionales, el contrabando del café. Las transnacionales se han apoderado de la poca producción que hay en el país, Fausto. Dominan, es un asunto a nivel mundial. Es un fenómeno de concentración de poder y de dominio. Sí. Son contadas con las manos las grandes transnacionales que dominan el mercado y la industria. Sí. Nadie puede estar en contra de ellos, eso sería como contra los molinos de viento. Claro. Sería una tarea quijotesca. Lo que buscamos es establecer un equilibrio dinámico para que no pase lo que está pasando. Que ahora se están apretando los dedos con este déficit porque pues socavaron su trono. Claro, ellos tienen la capacidad en un momento dado de utilizar sustitutos del café, sucedáneos del café, y ahí es donde está el peligro. Y ya entonces el efecto es multiplicador, pero al revés. Ya. De modo que las organizaciones internacionales, como la que recientemente hubo en Colombia, la Reunión Mundial de Productores de Café, Sí. se busca encontrar un convenio que mantenga un equilibrio dinámico de la actividad para que pues todos ganemos, siempre y cuando haya equidad y el productor tenga el incentivo de un buen precio, una buena remuneración para su esfuerzo que le permita mejorar su condición de vida, que los jóvenes tengan el incentivo de ir a trabajar la tierra, de que se recapitalice la parcela, claro, y de que se abatan utilizando nuevas tecnologías los costos de producción. Pero si no hay una buena remuneración, no hay todo lo que quiere uno que ocurra. Esa es la realidad. Pues sumamente importante la manera como nos introduces en este complejo escenario crítico que impacta la industria del café en el contexto internacional de los últimos años,
en particular ese punto de quiebre del año 2000 que golpea de manera especial a México y suponemos a otros países. Después de la pausa, el experto Fausto Cantú Peña seguirá compartiendo con nosotros su visión sobre la crisis en el campo mexicano, pero también en el contexto de la agricultura y de la producción agropecuaria mundial. Sigan con nosotros en este espacio. Un minuto. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Sentarse con los amigos, con la familia, a disfrutar un suculento café, tiene en el trasfondo elementos sumamente importantes, como nos lo comparte nuestro invitado de hoy, el especialista, el economista Fausto Cantú Peña. Tiene que ver con asuntos productivos, geoestratégicos, políticos, antropológicos, sociológicos, comunicacionales. Pepe y Sobrinilla. Culturales, sin duda. Raúl. Así es, hemos platicado infinidad de veces, Fausto, del café, de sus variedades y de todo esto, pero atrás de sí hay una crisis muy importante en el campo mexicano, ¿cierto? Platícanos en torno a ello, Fausto.
Sí. Bueno, todo está en crisis. ¿Y a qué se debe esa crisis? Que, como dicen los sabios chinos, también es oportunidad. Ajá. Claro. A que el horizonte agrícola Sí. de México puede ser de 30 millones de hectáreas de las 200 que tiene el territorio nacional. Si dividimos a nuestro país en las dos grandes zonas geográficas, Sí. una de ellas es la neoártica y la otra es la neotropical. La neotropical corresponde más o menos a Mesoamérica, Sí. donde están las grandes reservas culturales de agua, de clima, de sol. No obstante, las tormentas, que son una gran reserva, una gran riqueza, que Claro. lamentablemente por no tener la obra de infraestructura adecuada nada más dejan el daño y no el beneficio, porque se tiran al mar millones de metros cúbicos, Cierto. cientos, miles de millones de metros cúbicos sin aprovechamiento, que bien podemos trasladar a donde hace falta el agua, o sea, de la región neotropical a la región neoártica. Claro. Y ya en la coyuntura de la negociación, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, Sí. ni Canadá ni Estados Unidos, nuestros socios, haya o no haya, negociemos o no negociemos, no tienen trópico como el que nosotros tenemos. Estados Unidos tiene subtrópico en Florida y tiene en Puerto Rico y en Hawái cierto trópico. Canadá no lo tiene y nosotros sí lo tenemos. Para nosotros sería una ventaja comparativa enorme poder incorporar un programa integral, sustentable, integrado de aprovechamiento del trópico, de esa agua, de esa Cierto. energía solar, de los materiales, de los productos tropicales, que más allá de comerse un plátano, que es muy rico y nutritivo, pues se pueden obtener, ya lo están haciendo en el Simvestar, aquí en el Poli, Sí. Sí. polímeros. Hay una tecnología de materiales que es aprovechable de todos esos productos tropicales. Entonces, cuando decimos que el campo está en crisis, en ese horizonte productivo, Sí. con todo lo que significa, ¿qué es el campo? Y lo ha sido siempre, desde la revolución neolítica, hace 12,000 años. Ha sido suelo, ha sido humedad, agua, Sí. ha sido luminosidad solar, o sea, proceso de fotosíntesis, y ha sido práctica cultural, tecnología. Lo que ha fallado ha sido 3 elementos que tenemos que saber procesar. Uno, el financiamiento. El otro, la comercialización, que van ligadas. Sí. Y la organización productiva de las comunidades. Son miles de comunidades en una orografía y en una hidrografía como la que nosotros tenemos, sobre todo con tal diversidad cultural. Cierto. Entonces, cuando decimos crisis por no haber aprovechado cabalmente esa riqueza y crisis como oportunidad, necesitamos plantear el modelo. Ok. Y ese modelo es necesariamente la recuperación de todo lo que funcionó y dejó de funcionar merced a esa concentración de poder y de dominio de la transnacionalidad, que lo único que le interesa es el lucro comercial y no el desarrollo. Ahí es donde el Estado se ausenta, deja de regular y de mantener los equilibrios para realimentar, para retroalimentar, si vale decirse así, el proceso productivo, para dinamizar lo que se llaman las fuerzas productivas y aumentar la producción. Porque ¿qué somos? Sino exportadores de algunos bienes muy marcados, agroindustriales, e importadores de, reductio ad absurdum, de maíz, por ejemplo, amarillo. Cuando hace 12,000 o 10,000 años ahí en el Valle de Tehuacán, nosotros, los mexicanos, domesticamos el teocintle, domesticamos el maíz. Tenemos un CIMIT aquí, un centro de investigaciones del maíz y del trigo.
y somos importadores. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué? Claro. No podríamos dejar de ser importadores y producir nosotros, por ejemplo, la alta fructuosa que importamos. Y hoy en el México del 2017, ¿cuáles podrían ser las alternativas que desatoren este proceso de estancamiento y crisis en que se debate el campo mexicano? La concurrencia de el Estado, porque lo dice la Constitución, como rector del desarrollo. No como administrador, como rector. Sí. El Estado. Y hay que entender el Estado en sus componentes clásicos y los modernos. No es el gobierno, no hay que confundirlo. Claro, por supuesto. Es el Estado, con su territorio, población, su gobierno, su identidad, su soberanía. Sus facultades. ¿Verdad? Sus facultades. Todo ese conglomerado de leyes e instituciones que regulan la vida colectiva para el bienestar, para el interés de la gente, de la población. Entonces, la academia, el investigador, las instituciones de investigación, que no deben tener interés en el juego, porque cuando es obligatorio adorar al sol, mal se entienden las leyes del calor. Claro. La academia tiene que investigar. Es la industria, la gente del negocio, pues, que están en el mercado. Los inversionistas, los financieros. Eso es. Y los que hacen posible la riqueza en su origen, que son los productores y los trabajadores del campo. Sin duda. ¿Verdad? Y los medios de comunicación que van a articular todo ello. Fundamental. Entonces, es toda una concurrencia para replantear el modelo de desarrollo y volver al origen. Ni todo lo deseable es posible, ni todo lo que ya ocurrió es desechable. Para progresar hay que conservar. Claro, cuando dices replantear el modelo, recuperar el modelo y volver al origen, ¿a qué etapa histórica de nuestro país te estás refiriendo? A varias etapas históricas, empezando, fíjate, el presidente Calles creó la Comisión Nacional de Irrigación. Sí. De ahí se derivó toda una secretaría, la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Ahí se hicieron los proyectos, los grandes proyectos de desarrollo hidroeléctrico por cuencas hidrológicas. No ignoraron que las civilizaciones se desenvuelven donde está el agua bien utilizada. Claro, y al referirse Fausto a Plutarco Elías Calles, nos remitimos necesariamente a la etapa en donde se transita de la muy dura, diría, confrontación de grupos en nuestro país a la institucionalización del poder a través de la creación, construcción, impulso de instituciones, sobre todo de un régimen de partidos. Ese es el Estado, Ajá. ¿verdad? Por eso es un conglomerado institucional y de leyes que regulan la vida colectiva. ¿Para qué? Para el desarrollo. El desarrollo no es nada más economía, el desarrollo es todo. Claro. Por eso el artículo 25 dice que la rectoría corresponde al Estado. La rectoría del desarrollo corresponde al Estado. Y la comparte mediante un sistema de planeación democrática con los sectores privados y sociales, que deben concurrir mediante una consulta permanente, pero que sea real, que sea efectiva. ¿Y a quién se le hace la consulta permanente? Pues a toda la población. Y ahí es donde entran académicos, industriales, banqueros, trabajadores. Eso es el gran juego de la democracia, como un sistema de vida para el constante mejoramiento de la población, componente fundamental del Estado. Porque el Estado en abstracto, si no sirve a la población, ¿para qué sirve? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos. Sin duda. Como también sin duda surgen algunas interrogantes. ¿No estás planteando, Fausto Cantú Peña, retroceder cuando menos 90 años en la historia del país? No. Nosotros en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sí, donde yo soy uno de los miembros. Y una institución sumamente respetable. Histórica. Por supuesto. 180 y pico de años, sí, la creó Valentín Gómez Farías. Ahí tenemos la memoria institucional. La preside Julio Zamora, la va a presidir seguramente Hugo Castro, gente muy experimentada. Hugo Castro Aranda. Sí, un
un grupo ahí, ha habido gente muy, muy connotada, estudiosa. Bueno, pues es un grupo interdisciplinario, ante todo. Cierto. Estamos pues, preparando un verdadero Sistema Nacional de Planeación, los criterios, no todo el sistema, los criterios, precisamente para someterlos a la participación de los mexicanos que quieran aportar con conocimiento de causa, con eficiencia técnica, que quieran aportar en ese plan interdisciplinario, corrigiendo los errores que hemos cometido, que los hemos cometido. Solo el que no actúa no se equivoca. Muy bien. Y después de la pausa, Fausto Cantú Peña seguirá indagando, aportando, investigando toda esta etapa clave de la redefinición en el país. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Fausto Cantú Peña nos está ilustrando y de qué manera en esta etapa clave donde están cada día dando noticia y confrontación permanente los aspirantes a las candidaturas presidenciales con y sin siglas, con y sin partidos, pero el punto, ¿qué hace Fausto Cantú Peña? ¿Qué hacen los aspirantes a llegar a Los Pinos en la propuesta clave o qué deberían hacer
sobre generar propuestas para el deprimido y crítico estado de cosas en el campo mexicano. ¿Qué debieran hacer? ¿Qué deberían hacer, sí? Cuando mencioné el artículo 25 y 26 constitucionales, Sí, señor. y mientras no tengamos otra constitución, tenemos que respetar esta. No se trata de tener solo una constitución a propósito de que celebramos los 100 años de su promulgación, Sí. del 17, sino la constitucionalidad. Esto es el cumplir con la Constitución, Bien que dicho. es una aspiración. Esto es hacer efectivo, real, el Estado de Derecho. Bien. Mientras no tengamos otra, hay que cumplir con el Sistema Nacional de Planeación Democrática y que este sea un sistema auténtico, como lo manda la Ley de Planeación. Que si bien es cierto hay que mejorar, todo es susceptible de mejoramiento, también es cierto que no tiene reglamento. Y si una ley no tiene reglamento, pues no, como que le falta la mitad. Por ¿verdad? supuesto. O prácticamente todo. Bien. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es del presidente de la República. ¿Qué ha ocurrido con el Sistema Nacional de Planeación? Que es un acto protocolario que se hace y se celebra un año después de que tomó la posesión, ¿verdad? Va. Entonces, lo que tenemos que hacer es adelantar los tiempos para que el que vaya a llegar por la elección popular se comprometa con un plan elaborado desde las bases mismas, con toda autenticidad, porque ya hay los elementos para hacerlo bien hecho en esa consulta, para que cuando jura, o mejor dicho, protesta, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de ella emanan, ¿verdad?, lo haga con conocimiento de causa y que el votante también con conocimiento de causa entregue su voto razonado o intuitivamente diga, esto es lo que nos conviene. Por ello, nosotros en Constitución y República, donde ustedes han acudido... Sí, por supuesto, un espacio de reflexión y análisis sumamente prestigiado. Y propuesta, lo que estamos proponiendo es una cartilla cívico-política que le diga al yo ciudadano, que soy contribuyente, que soy trabajador, que soy usuario de servicios públicos, que soy consumidor y que soy votante, ¿cuáles son los elementos básicos para que razone su voto? Que no deje de votar. Cierto. Y que cumpla y se comprometa aquel que aspire a un puesto de elección popular, primero a conocer la Constitución y fundamentalmente los artículos centrales, modulares, de lo que va a ser su programa de gobierno. Y así no hay improvisaciones. Lo mismo el Ejecutivo que en el Legislativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Un debate permanente, constante, para que los rubros fundamentales, no vamos a ir a tanto detalle, esos vendrán en cascada, en los rubros fundamentales de este modelo económico, de este cambio de régimen, de esta organización ciudadana, se puede ir perfilando el rumbo que va a tener la nación. El rumbo que la va a llevar por el verdadero y auténtico desarrollo, no nada más la economía, el desarrollo integral. Integral, claro. E integrador de las distintas regiones, 60, 70 regiones que tiene el país, toda esa diversidad, toda esa pluralidad en un propósito común. Y siempre hemos citado lo siguiente: si en la primaria nos enseñaron y nos costaba trabajo a encontrar el común denominador de los quebrados, bien, pues esta democracia en formación es un verdadero quebrado, donde todos tenemos un poco de razón, unos tienen más que otra. Encontremos el común denominador. Eso es lo que nos llevaría a que los que aspiran, con razón o sin razón, con derecho o sin derecho, con posibilidades o sin posibilidades, establezcan un compromiso con la ciudadanía y también la ciudadanía consigo misma. Para poder llevar a quienes merecen conducir al país. Sin embargo, Fausto, las candidaturas independientes han hecho agua, ¿no?
Sí. Tú has sido uno de los grandes promotores de las candidaturas independientes, incluso antes de este joven político. Kumamoto, el Bronco. El amigo de... Antes que todos, tú fuiste impulsor. Sí, nosotros fuimos. Exacto, del Baester. Constitución de la República. Entonces, ¿qué viene en el terreno de las candidaturas sin partido, Fausto? ¿Te referías a cuál? Has utilizado el término correcto. Voy a contar un cuento. Resulta que un niño de raza negra estaba pintando la barda de su casa de blanco. Le cayó una manchita y se empezó a pintar de blanco. Se fue al espejo y dijo, ya soy blanco. Llegó la madre y lo regañó. Y el niño, muy digno, se voltea y dice, tengo un minuto de blanco y ya odio a los negros. Cierto. Entonces, candidaturas sin partido, más que independientes. Sí. Porque de repente no hay independientes. ¿Independientes de qué? ¿Verdad? Bien. Nosotros en 2003 hicimos la consulta a la Suprema Corte y fue Góngora Pimentel allá en nuestro espacio y también al IFE de cómo resolver la contradicción entre el artículo 41 y el 35 respecto a las candidaturas no registradas, que era lo que permitía la boleta electoral. Sí. Exacto. Ese era el punto. Allá en el grupo de Eduardo Ibarra, en María Cristina, también lo abordamos. Incluso nos registramos como no registrados para exhibir la contradicción. Se nos negó, ahí están las constancias. Y nos postulamos para dar el testimonio. Ya después el licenciado Castañeda se arrogó en la creación de las candidaturas independientes. Así es. Nosotros editamos una revista con Cruz Zapata. Sí. Y esa revista detallaba cuándo había empezado la lucha por las candidaturas independientes, no registradas, etcétera, etcétera, para ilustrar. Y ahí se devino. Cuando nos dimos cuenta que era una lucha dispareja, bueno, pues Yasmín, que aquí estuvo, que fue mi suplente, y yo, pues no pudimos, porque no abrimos la cuenta de banco y porque pues, les extrañaba, bla, 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 bla. Finalmente, el testimonio ahí está, la lucha se dio y solo un verdadero candidato, si se vale, independiente hay, que es este muchacho Kumamoto, ¿verdad? El de Jalisco. Con el poder de los medios es que se ha ido visibilizando. Sí, que se siga luchando pero ya existían, eran no registrados. En la boleta electoral hay un renglón que dice candidatos no registrados. Pero ¿quién entiende? El argumento que nos dieron en aquel tiempo fue, ¿cómo que no registrados? Si se están registrando, pues por eso mismo, para evidenciar. Claro. Y eso, Fausto, ¿cómo le hablan ustedes a las nuevas generaciones de mexicanos? A los que están en contra de los discursos tradicionales desgastados y que rechazan abiertamente a los elencos de la política porque se dice lo único que buscan son acuerdos bajo la mesa para los negocios y beneficios entre ellos. Les hablamos con la verdad que conocemos, Fraga. Yo tengo muy presente en uno de los viajes que hice cuando estuve en el Instituto Weizmann de Israel, Sí. una placa que decía a la verdad por el error. Bien. Le hicimos algún ajuste a la mexicana. Pues sí, a la verdad por el error corregido y la omisión corregida y el acierto repetido. Eso es. Ya que somos ahora adultos mayores, proactivos, ahora sí, rebeldes proactivos con experiencia, adultos mayores, pues lo que nos queda es hablarle con la verdad, con toda sinceridad a los jóvenes. Mira, rebeldes con causa. Pues sí, proactiva. Eso. Rebeldes con causa, ¿verdad? Y que sea proactiva. Ahora, aquí acertamos nuestros antecesores, porque tuvimos muchos aciertos. No nos podemos instaurar en el nihilismo, pues. No debemos instaurarnos en negar todo.
ya dije hace rato y sigo insistiendo, para progresar hay que conservar lo que funcionó. Cierto. No es borrón y cuenta nueva. Es un despropósito el proceder de esa manera, ¿verdad? Entonces, así les hablamos. Eso me parece muy interesante porque sobre todo nos plantea uno de los componentes centrales de las últimas candidaturas presidenciales, es de que todos dicen vamos a renovar, vamos a darle solución a lo que la gente en México exige. ¿Será? Después de la pausa, Fausto Cantú Peña seguirá explorando qué va a pasar en México en el 2018. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Fausto Cantú Peña, ¿qué podría ser el abanico de escenarios, cuál pudiera ser en las ya campañas que se prevén sumamente agitadas cuando se definan las candidaturas a la presidencia de la República, respecto sobre todo al desarrollo integral, donde lo agropecuario tenga relevancia en el discurso y en las plataformas? Desarrollo integral e integrador. Exacto. Porque son muchas las regiones. Cierto. Y distintas las culturas, y diverso la naturaleza misma. Bien. Y la geopolítica. Por nuestra supuesto, relación cierto. bilateral
Y bueno, lo que estamos viviendo en el mundo, toda esta gran complejidad. Nosotros hablamos en Constitución de República, hablamos del proyecto histórico de la nación, de naciones en la América mexicana, tal cual lo anunció Morelos. Porque tenemos una nación que ya trasciende nuestras fronteras. Los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación. Sí, sí. Pero la declaración de Apatzingán es, primero, la América mexicana. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, los vecinos se reputan el nombre de América. Pero pues ya tenemos allá buen número de compatriotas. Así es. De la nación mexicana, que es una nación de naciones. Entonces, hablemos del proyecto histórico. Para no andar inventando nuevas... Y en concreto sobre las plataformas político-electorales, ¿qué es lo que podríamos esperar? Primero vamos conociéndolas, vamos conociéndolas y vamos llamando a debate a quienes las están exponiendo, a debate auténtico, no acartonado, sí, a defenderlas y prepararnos nosotros para ello y ofrecer las visiones alternativas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Yo digo una broma veracruzana a propósito de Sobrevilla, que es veracruzano, ¿verdad? Dicen que el brujo de Catemaco le dijo al sabio griego, yo no hago profecías con oraculeros. De oráculo de Delfos, ¿eh? Por supuesto. Bueno, sí. Entonces, es muy difícil. No obstante, hay que plantear los escenarios. Para eso hay ahora algoritmos, para eso hay ahora cibernética. Rigor metodológico en algunos modelos. ¿Verdad? Sí, señor. Entonces, bueno, hay manera. Ahora, alguien decía, no me recuerdo quién, creo que Drucker, el famoso tratadista de los negocios, a propósito de la agenda del emprendedor, que el mejor futuro previsible es el que se construye. Sin duda, eso siempre. ¿Verdad? Entonces, construyámoslo. ¿Cómo? Construyámoslo precisamente con el modelo prospectivo. Bien. Pero si se construye el modelo prospectivo de la nada, ignorando todo el proceso histórico, el saber en qué acertamos y en qué nos equivocamos, y hacemos una verdadera autocrítica con rigor metodológico, científica, con distintas visiones, si lo hacemos sin eso, nos vamos a equivocar. Y sobre todo tomando en cuenta, debe considerarse la opinión de los que saben, como tú, y como todo este gran grupo de expertos con visión interdisciplinaria, Pepe, sobre Sí, sí. En este sentido, Fausto, las actuales políticas agropecuarias, ¿cómo las has vivido tú con tanto cambio de funcionarios agropecuarios? Lo primero que yo veo y que platico al ras del suelo, porque pues, por eso soy asesor de los pequeños grupos de campiranos, sí, es que las reglas de operación que tiene la Zagarpa y los organismos que supuestamente les dan ayudas, ahí está el término, mal empleado, ¿verdad? O apoyos. Ni ellos los entienden, ni los que las hacen las entienden. Eso es. Menos los compas. Y los cansan. ¿Por qué? Porque están simulando. Ok. Claro. Fausto, ¿cuál sería un éxito en algún país, un caso de éxito en cuanto a este desarrollo integral e integrador que ahora debería tomarse en cuenta en México en una coyuntura tan importante previa al año de la sucesión presidencial? Son muchos los ejemplos tecnológicos que podemos adaptar a nuestro caso. Por ejemplo, el Mezzogiorno italiano, yo lo conozco, lo estudié. Sí. Toda la parte de Yugoslavia, cuando Tito tenía esas empresas agropecuarias de gran escala.
el más grave problema que nosotros tenemos es que frente a una gran concentración de dominio de la transnacionalidad imperial, Sí. hay una gran dispersión. Hay 200, 300,000 comunidades, ¿verdad? Claro. Y son minifundios. ¿Cómo vas a hacer rentable un minifundio? ¿Cómo vas a ser competitivo? ¿Cómo va a aplicar esas técnicas si no lo organizas? Entonces, el gozne de todo esto es organizar a las pequeñas comunidades con la escala suficiente para que puedan tener esquemas de asociación comercial y financiera que les permitan pues equilibrar las condiciones de negociación. La pregunta es, ¿lo pueden hacer sin el gobierno, sin el Estado? ¿Sin el apoyo? ¿Sin el apoyo de las instituciones? Entonces, si no partimos de que eso funcionaba y lo hacíamos bien en México, hasta que llegó la idea esta de destruir el aparato de fomento, destruimos la productora de semillas, destruimos los proyectos de irrigación, destruimos la CONASUPO, destruimos al INMECAFE, destruimos la comisión del cacao, la del coco, destruimos y no sustituimos adecuadamente. Entonces, lo que funcionó hay que reconstituirlo con con menos burocracia y con mayor participación organizada de los agentes. A ver, nada más, una cifra. En el horizonte productivo que tenemos, ¿es posible y aceptable que solo represente el campo mexicano el 3.5% del Producto Interno Bruto? ¿Qué cifra? Que haya más gente en el sector terciario que en el sector primario dedicado al campo. Revisemos nuestras cifras macroeconómicas para darnos cuenta de que hay una serie de desequilibrios macroeconómicos que debemos corregir de arranque. Ese es el replanteamiento del modelo. Muy bien, Fausto. Quienes nos siguen fundamentalmente ubicados en los espacios de las inversiones, los negocios, los emprendedores, se preguntarán, ¿por qué debería yo invertir en el campo mexicano? Sin duda, tú pudieras dar una muy interesante respuesta. Porque el mercado interno, que habrá que defender, paga. Si le paga a aquellos que nos mandan productos subsidiados del extranjero y que nosotros torpemente abandonamos esa protección, torpemente, si le paga allá, ¿por qué no va a pagar aquí? Claro. Cierto, Pepe. Sí. Sin embargo, hasta ahora Enrique Peña ha sido muy calmado, muy, ¿cómo te diría? Muy ajeno a políticas agropecuarias. ¿Qué recuerdas dentro de su administración que termina el próximo año como interesante, Fausto, dentro de las políticas implementadas por este gobierno? Pues ha tenido 2 secretarios de Agricultura. Sí. Uno, Enrique Martínez, que se fue a la mitad del camino, y otro que acaba de entrar, ¿verdad? Y que va a concluir. Pero no es asunto de secretarios. Es también de otros funcionarios que entran y que se van y dejan las cosas a medio empezar. Claro. Cierto. Se habló, por ejemplo, ya que me preguntabas de modelos del extranjero que pueden funcionar, se habló de los agroparques industriales. Sí. ¿Verdad? Bien. Se habla de las zonas económicas especiales. Yo no concibo una zona económica especial en una entidad atrasada o subdesarrollada que no pueda que pueda funcionar sin un agroparque. Claro. Y se abandonó. El cuate que estaba ahí, pues, de repente se fue y dejó todo empezado, ¿verdad? Bien. Entonces, no es nada más asunto de un hombre, ni de un presidente, ni de un secretario, de 2 secretarios, sino toda una estructura. Y yo recuerdo muy bien que Enrique Martínez declaró, ahí está en las publicaciones, no hay peor burocracia que la de Zagarpa. Eso es. Y luego, Fausto, pues te queremos agradecer mucho estar en este espacio compartiendo, reflexionando. Muy enriquecedor escucharte, te agradecemos tanto. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al auditorio, Raúl, muchas gracias.
Y por supuesto, muchas gracias a nuestro muy profesional equipo que nos garantiza llegar siempre en esta maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación. Y agradeceremos también que nos sigan en el canal 169 de la cadena H de Total Play. Raúl Fraga agradece invitándolos a que nos sigan todos los lunes en la Agenda del Emprendedor. Hasta pronto.